bienvenidos a un nuevo trimestre, bienvenidos a un nuevo encuentro donde podemos seguir estudiando acerca del libro de Génesis, un libro apasionante donde vamos a aprender sobre nuestros orígenes, donde vamos a aprender sobre nuestra identidad y en este segundo encuentro vamos a aprender acerca de la caída de la humanidad. Pero primero quería presentar la mesa que nos acompaña el día de hoy y voy a empezar con nuestra dama. Bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por acompañarnos, Eli. Gracias por invitarme. Y se encuentra también a mi lado el pastor Sergio Becerra. ¿Cómo anda, Sergio? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente. Gracias por acompañarnos, Sergio, y creo que va a ser una bendición para todos nosotros. Y queríamos pedirle a Dios que nos pueda acompañar por medio de una oración. Sergio, ¿nos acompañás orando? Perfecto, inclinamos el rostro. Amoroso Padre que estás en los cielos, estamos tan agradecidos porque nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra, estudiarla, buscar allí tus instrucciones, tu orientación para nuestras vidas. Rogamos que este momento tú lo bendigas con tu presencia a través de tu Espíritu Santo, que podamos retirar lecciones que sean útiles para nuestras vidas, que nos permitan vivir de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos y agradecemos por Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Comentábamos que este segundo repaso que nos convoca en este momento es acerca de la caída. Yo pensaba en este dicho, probablemente lo han escuchado en alguna oportunidad, que después de la tormenta siempre llega la calma. y sale el sol también, Sí. dicen algunos. En este caso yo pensaba, salió el sol primero, ¿no es cierto?, en la creación, y después vino una tormenta, algo que oscureció el panorama. Y quería que me acompañen a leer Génesis 3:15, este versículo tan grande, tan conciso, que algunos han denominado el protoevangelio, ¿no? El primer evangelio, la primera buena noticia que nosotros hallamos después de que vino la tormenta. Dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le había dado a nuestros primeros padres varias indicaciones y responsabilidades también, ¿no? Eso quedó claro después de nuestro primer repaso. Y entre ellas había una advertencia. De todo árbol podían comer, podían disfrutar, excepto de uno, ¿no es cierto? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si no, ciertamente iban a morir. Una advertencia realmente impresionante. Por eso, Sergio, quería preguntarte el porqué de Dios de colocar en el huerto este árbol, en el huerto perfecto, en el mejor lugar del mundo, como dice la canción. ¿Cuál es el propósito de que esto esté allí, no? Y si encontramos alguna conexión con este otro árbol tan imponente que se encuentra allí, que es el árbol de la vida. Bueno, es interesante cuando uno mira o trata de recordar este relato que nos presenta Génesis sobre la presencia de estos dos árboles, ¿no? Lo que uno nota en primera instancia es que, bueno, para la gente de hoy, este relato como que suena un poco fantástico. Claro. Y que eso tiene que ser mitológico, no puede ser real. Pero nosotros sabemos que uno de los principios básicos del estudio de la Biblia es tomar en serio lo que la Biblia dice. No todas las cosas las vamos a comprender, pero rápidamente uno entiende algo, es que en un mundo perfecto, en un jardín donde todo está preparado para el bienestar del hombre, no hay motivo para que las cosas anden mal. Sin embargo, Dios trabaja solamente con criaturas que tengan la capacidad de obedecerlo, pero por elección. Claro. Y entonces, en toda esa perfección, Él puso un lugar donde Él no tenía acceso. Y el hombre podía escoger obedecer a ese mandamiento o no hacerlo. Junto con el otro árbol, es interesante porque muestra quién es el propietario. ¿Quién es el que ha hecho todo, ¿no? Y que lo pone a disposición del hombre, pero sin que nosotros nos olvidemos que Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. El árbol del conocimiento del bien y del mal era lo único que les estaba prohibido, pero sin embargo no es que les aportaba nada en especial salvo el marginarse de esto. En cambio, el árbol de la vida era necesario para su existencia. Claro. Y entonces, a través de esto nosotros vemos que Dios permite que recuerden ellos que Él es la fuente de la vida y también es la fuente de lo que nos permite saber lo que es correcto y lo que no. Claro. Y sabemos que es su voluntad, ¿no? Saber que siempre Dios actúa para nuestro bien. Claro. Bien. Por ahí, perdón, por ahí también poder mencionar que
se veía como un cierto equilibrio, porque el que accedía a un árbol no accedía al otro. Claro. Entonces, qué tremendo contrapeso, porque si se accedía al de la ciencia del bien y del mal y al de la vida, iba a ser un desastre. Claro. El pecado iba a ser permanente. Entonces, qué sabiduría la de Dios, el permitirnos elegir y decir, perfecto, te doy todo, pero si accedes a al de la ciencia del bien y del mal, ya no podrás vivir eternamente. Claro. Pero por amor también. Claro. Veo en todo lo que ustedes están comentando una nota muy pedagógica de Dios, ¿no? Y definitivamente, aunque en su perfección es el estado que tenía la humanidad, Adán y Eva eran perfectos, tenían que aprender. Lo cual a mí me encanta entender que cuánto más nosotros necesitamos tener este proceso de aprendizaje cuando nos encontramos en un marco de caída, ¿no es cierto? Si ellos que eran perfectos, lo necesitaban. Exacto. Y tristemente cuando nosotros leemos Génesis 3:15 es porque ya sucedió, ya pasó algo, esta ruptura, esta mala decisión, esta caída. Y él quería preguntarte, porque la lección y la Biblia nos plantean que hay dos aspectos, dos cuestiones en la tentación que Satanás le pone a Eva, ¿no? Sí. ¿Cuáles son ellos y qué repercusiones tiene en nuestra vida? Y sí, es verdad. Hay dos cuestiones básicas, que es primero el tema de no morirás. O sea, el enemigo lo que hace es citar a Dios porque le dice, mira Eva, lo vamos a hacer como en una escena de película. Eva, ¿sabes qué? No vas a morir si comes esto, porque Dios dijo que no podían comer del fruto. Y Satanás le dice en forma de serpiente, con que Dios te ha dicho que no comas. Primero lo cita a Dios para ver si Eva estaba en lo correcto. A ver, Eva, si estás en lo correcto. Y después le dice, ¿sabes qué, Eva? No, ¿cómo que vas a morir? No vas a morir. ¿Quién te dijo eso? Contradice a Dios rotundamente. Y además de eso le dice, bueno, en algunas versiones se refleja, seréis como dioses. Seréis Dios. O sea, primero que lo contradice a Dios y luego le dice, vas a ser un rival de tu creador. Y eso es complejo. Fue dicho de una forma muy sutil y es como una oferta de Mercado Libre que te promete todo y cuando te llega el paquete... No es lo que esperabas. Un chasco total. Claro. Entonces, es tremendo cómo eso impacta en la actualidad, porque el engaño sigue siendo el mismo. Claro. Puede haber diferentes temáticas en las que el engaño está introducido, pero es el mismo, tiene la misma forma. La misma connotación. Exactamente. Y hay algo muy particular cuando nosotros pensamos en la caída, que es la elección del animal, ¿no? Porque quizás algunos han caído en el error de pensar que el enemigo de Dios es una especie de idea, una abstracción para personificar el mal, nuestro lado oscuro. Pero la Biblia nos habla de que es una persona, ¿no es cierto? Utilizando el animal, en palabras de la lección, más sabio y más bello, quizás con grandes características. Y lo que sorprende, como quizás ya mencionábamos, es que Adán y Eva cayeron dentro de un marco de perfección. Sergio, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros que ellos? ¿Y qué podíamos aprender, no? Porque necesitamos aprender de esta situación. Yo creo que en primer lugar tenemos que aprender que Satanás es mucho más inteligente, más astuto que nosotros y que nosotros hacemos bien en saber de que nosotros no debemos tratar de exponernos. Y es por eso de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber nuestras debilidades y confiar en los medios que Dios nos ha dado para poder resistir. Ahora hay un texto que me llama la atención. Aquí es un texto que voy a usar más adelante, pero el anterior, en Romanos capítulo 16, habla allí Pablo a los hermanos de Roma y dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros, versículo 19, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Claro. O sea, nosotros tenemos que saber que en este conflicto espiritual que tenemos con el mal,
nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad y en la práctica, porque si sabemos pero no practicamos, no nos sirve. Y de la misma manera para las cosas del mal. Dios sabe que nosotros tenemos que cuidar las avenidas del alma, lo que vemos, lo que gustamos, lo que hacemos, porque como conversaba con una señora que está criando una niñita y entonces tratando de enseñarle valores. Y entonces la hija le dice, pero mamá, es que me gusta. Bueno, pero vos tenés que saber que hay cosas que a uno le va a gustar que no son buenas para ti. Desde el comienzo, saber que Satanás no nos va a presentar cosas que no nos van a gustar, al contrario. Pero como adultos nosotros tenemos que adoptar el principio de que lo hacemos porque Dios me lo explica así. Y es por mi bien. Dios es un Dios de amor y está tratando de preservarme. Y entonces, si nosotros nos apegamos a la voluntad de Dios, a sus indicaciones en su palabra y a la experiencia de otros que han hecho el caminar, nosotros vamos a tener más posibilidades de ser victoriosos porque dependemos de la ayuda que Dios ha ofrecido. Muy bien, creo que tenemos mucho que aprender de este relato y sin dudas me imagino que será una preocupación para todos los padres. Todavía no soy padre, así que tengo mi experiencia como hijo de querer proporcionar una educación en valores para que el que viene después de mí no tenga que pasar por lo mismo que yo, ¿no? Y tristemente nos encontramos como humanidad luchando con lo mismo que Adán y Eva. Entonces creo que mucho más podemos aprender de esa experiencia. Y Eli, te quería hacer una pregunta, porque cuando nosotros leemos el relato bíblico de la caída, un relato que parece triste, pero está lleno de esperanza de igual manera, ¿no? Sí, sí. La reacción humana de ellos fue esconderse. Entonces quizás lo que quería preguntarte es, ¿por qué sienten la necesidad de esconderse de Dios? Y segundo, ¿por qué Dios hace una pregunta de la cual ya sabía la respuesta? Y son dos preguntas que por ahí si las trasladamos a la actualidad, cuando hacemos algo que no está bien, tendemos a escondernos. Claro. Y eso ya viene desde ese momento. Y pasó que ocurre toda esta tormenta que veníamos diciendo desde el principio, y Adán y Eva se miran, imaginemos la escena, se miran, ¿qué hacemos con el fruto? Ya comimos. Claro. Y va a venir Dios a visitarnos. Y en ese momento, la voz de Dios se paseaba en el huerto, en el día, encima en el día, claro. Luz del día. Plena luz. Plena luz, ¿no? ¿Dónde esconderse? Y eso, ¿dónde esconderse de Dios? Claro. Pero bueno, ellos se quisieron esconder como nosotros también nos queremos esconder cuando hacemos las cosas mal. Y allí, primero, lo que dice el texto es que estaban desnudos. Claro. Se sintieron desnudos. Y uno, obviamente, que cuando está sin ropa no va a salir a la calle ni a que nadie lo vea. Entonces ellos primeramente se vieron desnudos y se escondieron. Claro. Se vieron desnudos y se sintieron desnudos, ¿no? Exacto, y trataron de hacer algo, porque se vieron desnudos, corren a esconderse y en ese escondite tratan de hacerse alguna ropa. Claro. Entonces es muy importante que en la segunda pregunta que me dijiste sobre el hecho de la pregunta. Que de paso es la pregunta, ¿dónde estás tú? Es la pregunta de toda la Biblia. Es la pregunta que Dios nos hace toda la vida. Que nos hizo desde el principio a Adán y Eva y nos sigue haciendo a nosotros hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Claro. Y en este caso, esa pregunta lo pone a Dios también en el lugar del juicio. El juez pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Decime, contame. Porque esa pregunta es uno de los actos más misericordiosos de Dios. Primero en niveles de misericordia está el hecho de que su Hijo maravilloso murió en una cruz por nosotros. Pero acá está el indicio de esa misericordia tan grande, de decir, contame qué te pasa, claro. Porque quiero solucionarlo. Entonces vemos la misericordia de Dios en una pregunta, que nos da acceso a un diálogo con el juez, a un diálogo con ese Dios amigo que quiere salvarnos. ¿Y para qué? ¿Para qué este diálogo? Para que al darnos cuenta de lo que está mal, podamos arrepentirnos y podamos ser restaurados. Qué lindo. Creo que la imagen es muy gráfica en esa pregunta.
Es Dios yendo a encontrarse con el pecador, buscando. Muchas veces nos encontramos en la Biblia con Dios dando un primer paso, ¿no? Y hablando de primer paso, Sergio, el versículo que leíamos, Génesis 3:15, de vuelta lo repetimos: pondré enemistad entre tú y la mujer, tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, en esta versión, ¿no? ¿De qué manera esta condena que Dios le da a la serpiente comienza a revelar el plan de salvación, ¿no? Por esto de que mencionábamos que lo han denominado el primer evangelio, la primera buena noticia. ¿Qué podemos ver ahí de esta buena noticia? Bueno, mucho, porque el diálogo anterior que estaba mencionando Eli tiene que ver con la instrucción, ¿no es cierto? Viene el juez, viene el soberano de esta tierra, Claro. y él lo que está tratando de hacer es establecer las responsabilidades. Y allí, ¿no es cierto?, salta a la vista la actitud del ser humano que siempre trata de quitarse la responsabilidad y pasársela a otra. ¿No es cierto? Adán le dice, es la mujer que tú me diste, ¿no? En cierta medida tú también tienes culpa. La mujer dice, es que me engañó la serpiente. Claro. Y entonces, Siempre es el otro. Siempre es el otro, desgraciadamente, ¿no? Y todo esto era parte cierto, pero también era mentira porque no estaban entendiendo la consecuencia y la magnitud de lo que acababan de hacer. Pero entonces, interesante que cuando la responsabilidad queda en la serpiente, este versículo en realidad Dios se lo está diciendo a la serpiente, Claro. porque es una maldición contra la serpiente, donde le dice, ¿no es cierto?, que pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está diciendo al enemigo, esto no termina aquí. Claro. Esta es una guerra que acaba de comenzar. Va a haber guerra entre tu simiente y la mujer, y esta guerra va a ser larga. Y las consecuencias son que su simiente te va a aplastar la cabeza. Claro. Y él se entera de que su rebelión va a tener fin. Y Desde el comienzo. Desde el comienzo. Pero tú le morderás el talón. También habría sufrimiento para la raza humana y sobre todo para aquel que iba a encarnar la salvación, nuestro Señor Jesucristo, que se iba a hacer hombre para poder luchar y vencer al enemigo aquí. Y esto es lo que me llama mucho la atención de algunos textos que encontramos en la palabra de Dios respecto a esto, volviendo allí a Romanos 16, donde el versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, nosotros hemos tratado de aprender a convivir con Satanás, pero tarde o temprano nos termina mordiendo, ¿no? Causando dolor, sufrimiento, violencia, conflicto. La solución pasa por el fin del pecado desde el enemigo, ¿no? Claro. Y el otro texto que también podemos ver allí en Hebreos, capítulo 2, nosotros tenemos otra, a ver, por acá se me está escapando esto. Hebreos, un libro que acabamos de estudiar, así Sí, Sí. está acá en la mitad de la página, es Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Es decir, fue necesario la muerte del Señor Jesucristo, el heredero, ¿no es cierto?, el descendiente de la mujer, para alcanzar la victoria sobre la serpiente. Y entonces, de esa manera, tenemos la promesa de que esa caída que trajo tanto dolor, tantas implicaciones terribles en la historia del hombre, ya no es la historia de la caída, es la historia de la salvación. Wow. La historia de la redención. La historia de la redención, que cuesta muy caro, pues costó la vida del Hijo de Dios. Pero Él lo dio todo por nosotros. Todo por nosotros. Y qué lindo es entender que Dios no jugó con nuestras emociones, sino que al instante de haber caído la raza humana, Él ya tenía una solución planificada y la manifestó, ¿no? A veces creo que los seres humanos jugamos con la información. La vamos dosificando para lograr lo que nosotros queremos. En este caso, el que tenía todo era Dios y los que no teníamos nada éramos nosotros. Entonces brindó rápidamente una solución a un problema vital.
Y acá vemos, es triste, porque tiene que haber lugar para la destrucción. Lo leíamos también en las lecciones anteriores de Hebreos. Dios va a conmover la tierra, porque tiene que resolver un problema. En este caso, es muy conciso, pastor, tiene que aplastar, ¿no es cierto? Dice eso, tiene que acabar con el mal. Una maldición. En este caso, Eli, ¿qué parte nos toca a nosotros? ¿Será que Dios también ejecutó una maldición sobre la raza humana en ese momento? Para nada. Como mencionaba el pastor, le dijo a la serpiente. O sea, para vos, serpiente, enemigo, que en realidad sos el adversario, hay una sentencia, hay una maldición para vos. Pero para la humanidad, lo lindo que fue es que se dirigió puntualmente, primero a la serpiente, dándole la maldición de que comería polvo y que se arrastraría y hasta que su cabeza sería destruida por la descendencia de la mujer. Como que empezó de atrás para adelante. Claro. todo empezó, primero Adán le dice a Eva le dice a la serpiente y así. Y Dios empieza, a ver, con la serpiente. Vamos por el orden que tiene que ser. La serpiente primero, después a la humanidad. Le dijo a Adán y Eva, bueno, han sido mordidos por la serpiente y van a sufrir. Pero primero les quiero decir que todo esto va a terminar bien. Wow. Primero les quiero decir que vas a ser mamá, le dice a Eva, y uno de tus hijos, lejos tal vez, uno de ellos va a ser el que nos va a redimir, el que le va a aplastar la cabeza a esta serpiente, aunque haya sido mordida. Y ahí les explica, este proceso va a ser doloroso, porque el pecar trae dolor, pero voy a estar ahí, voy a estar tejiendo un plan de salvación en medio de la tormenta, en medio de este conflicto de la humanidad. Y sí hay una maldición en la tierra también, pero no para el ser humano. Claro. El ser humano, para la humanidad, nunca. Siempre Él dio esperanza porque sabemos que en todas las páginas de la Biblia se muestra este Dios de amor, que siempre está tratando de restaurarnos, de llamarnos, como lo hizo en esa pregunta que dijimos recién, y así. Y Él nos marcó ese plan de salvación, la promesa de la victoria, como decía el pastor, y también le dijo al enemigo que a pesar de esa guerra, Él siempre iba a estar ahí para rescatarlo. O sea que más allá de la maldición que tuvo la serpiente y la tierra, aún así los deberes, las tareas que se les consignaban al ser humano, a Eva y a Adán, iban a ser tareas también restauradoras. Claro. Porque el hecho de que ella pudiera tener hijos, de que ella iba a estar sujeta a su marido, la relación con Adán iba a cambiar un poquito, pero era también para protección. En el caso de Adán le iba a tocar trabajar la tierra, lo iba a tener ocupado. ¿Para qué? Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, para que pudiera ser regenerado también su carácter, ennoblecido. Ambas tareas no muestran una maldición, sino muestran un ennoblecimiento del carácter a partir de esas tareas. El alfarero empezando a restaurar su creación desde el minuto en cual se rompió la vasija. Exacto. Y entonces creo que el aprendizaje que podemos hacer es ver de dónde viene el mal, quién lo causó y ver quién trajo restauración para la humanidad, ¿no? Y eso nos podría enseñar a nosotros a cuando algo no anda bien en nuestra vida, no buscar culpables, sino acudir a la fuente de restauración. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias, Eli, también. Ha sido un placer muy grande. Estamos comenzando un trimestre muy importante y la próxima semana ya vamos a estar en nuestro tercer encuentro donde vamos a estudiar acerca de Caín y su legado. Les agradecemos a todos por haber participado y los invitamos a compartir este material para que más personas puedan acercarse a Dios. Que Dios los bendiga.